Tenemos el honor de tenerlo de visita en nuestra ciudad para que nos brinde una conferencia acerca de la realidad económica del país. Y bueno, lo recibimos entonces con un fuerte aplauso. Bien, gracias. Bueno, la idea es que intentemos mirar el escenario sobre el que estamos parados hoy en términos económicos y tengamos una lectura de lo que puede pasar en los próximos meses y mirando a los primeros meses y al año que viene. No lo estoy escuchando en este momento al ministro Duhovne, que es lo que está diciendo, pero de todas maneras no hay muchas cosas raras para pensar. Hay un nivel de incertidumbre muy grande, obviamente, en la sociedad y especialmente también en segmentos empresarios. Y vamos a mirar algunas cosas que nos parecen que más allá de cómo transcurre el mercado de cambios en los próximos días, en realidad hay elementos de incertidumbre, por supuesto, para los próximos meses, pero también hay elementos de certezas de lo que va a pasar en los próximos meses y lo que va a pasar a comienzo del año que viene. Este gráfico nos está mostrando parte de eso, pero digamos que en realidad la idea de lo que vamos a hablar en estos minutos es, a nivel de empresas, tratar de bajar un poco los niveles de incertidumbre. Intentar bajar los niveles de incertidumbre para incorporar algunos elementos de análisis de lo que va a ocurrir. Bajar los niveles de incertidumbre no significa que vamos a decir cosas agradables. Significa simplemente que podemos y vemos elementos como para pensar lo que va a pasar en los próximos meses y para que cada quien sepa dónde están sus decisiones en estos próximos meses. Lo que tenemos aquí en la imagen es el desempeño de la economía argentina a nivel de actividad económica durante los últimos meses. Son análisis interanuales, es decir, cada mes está mirado con respecto al mismo mes del año anterior. Y lo que vemos aquí, por supuesto, es el proceso del inicio de la recesión en la cual está ingresando la economía argentina. Lo que vamos a charlar en estos minutos tiene en gran parte que ver con este proceso y cómo lo estamos mirando, pero digamos que vamos a decir ahora parte de una conclusión. Nuestra lectura es que el proceso recesivo en el que está ingresando la economía argentina va a persistir al menos hasta el segundo trimestre del año que viene. Al menos hasta el segundo trimestre del año que viene. De tal manera que la economía argentina va a empezar a mostrar signos de recuperación recién allá por marzo o abril del 2019. Y vamos a intentar mostrar por qué estamos teniendo esta lectura. No es casual, por supuesto, que ese proceso de recuperación, que va a empezar muy levemente, se va a producir cuando aparezca básicamente la cosecha gruesa, es decir, en un momento en que la actividad económica de la región pampeana va a tener algún nivel de dinamismo superior. Ahora, cuando uno mira lo que el gobierno argentino tiene que plantear en términos de política económica de aquí a los próximos meses, en realidad hay que ver cómo funciona esto. A ver, vamos a hacer más fácil. Bueno, está bloqueado esto. No sé dónde está el técnico. Sí, pero no anda. No funciona esto. ¿Lo puedo manejar de acá? No sé, fíjate. Lo manejo de acá, no hay problema. Pero el tema es que tampoco funciona ahí. Bueno, mientras lo acomodamos, el acuerdo con el Fondo Monetario tiene básicamente dos ejes. El que se firmó hace algunos meses y el que se va a volver a firmar en algunos días. Tiene básicamente dos ejes, gracias. Lo voy a manejar de ahí, si te parece, así no tenemos problemas. A ver, para. Bien, en realidad el Fondo Monetario le planteó al gobierno argentino hace algún tiempo dos ejes de ajuste. Uno tenía que ver con el comportamiento de las cuentas externas y el segundo con el equilibrio fiscal. En este resumen, ustedes dirán, esto va a cambiar en las próximas semanas. En realidad no en su esencia. Lo que va a cambiar es la magnitud del ajuste que está planteado en ambos términos. El equilibrio externo tiene que ver con un problema central, del que a mi juicio se habla menos, pero pensemos que en realidad ese equilibrio externo expresa el desequilibrio fundamental sobre el que está planteada la corrida cambiaria desde hace algunos meses y que requería un tipo de cambio más alto. Y obviamente el equilibrio fiscal. Digamos que el Fondo Monetario, más allá de lo que cada uno de ustedes piense sobre el Fondo Monetario,
le ha pedido al gobierno argentino lo que le pediría cualquier acreedor al que le está prestando plata. Es decir, que recupere su capacidad de pago de las deudas. Y en realidad las cuentas externas de la Argentina vienen funcionando muy mal y hay un desequilibrio muy fuerte desde hace 2 años. Este es el balance comercial de la Argentina, nuestra relación con el resto del mundo en términos de bienes. Y fíjense que el año pasado tuvimos el saldo comercial más negativo de la historia. No solo de la historia de ese gráfico, sino de la historia en su totalidad. La Argentina tuvo el año pasado un déficit comercial de 8.500 millones de dólares. Usted dirá, nada por la sequía. No, la sequía va a ser el dato del 2018. Acá estamos hablando del 2017, no del 2018. O sea que la sequía no tiene nada que ver con ese desequilibrio comercial que está ahí. La Argentina tuvo un saldo negativo de 8.500 millones de dólares el año pasado. Eso significó que nuestras exportaciones estuvieron por debajo de las importaciones. Pero además la Argentina tuvo un intercambio comercial con el mundo en términos de servicio muy negativo. Muy negativo. Pensemos la cuenta turismo. Cuando un brasilero o un francés vienen a la Argentina, traen dólares, ¿sí? Y si nosotros nos vamos a la República Dominicana, nos llevamos dólares. La cuenta turismo el año pasado para la Argentina dio 11.000 millones de dólares en contra. O sea que el balance comercial fue el peor de la historia, por 8.500 millones. Pero la cuenta turismo dio 11.000 en contra, un valor superior a ese. En realidad la cuenta servicios en general nos dio 20.000 millones de dólares en contra. Pensemos, 8.500 millones de intercambio de bienes en contra, 20.000 millones de dólares en contra en la cuenta de servicios. ¿Quién ponía la plata? La ponían el ingreso de capitales especulativos externos, en realidad. Plata que venía de afuera, ingresando a jugar a lo que todo el mundo ha llamado la bicicleta financiera. En realidad pensemos esto. Aquí a casi el año pasado y el anterior también casi 30.000 millones de dólares negativos en nuestra relación con el mundo desde el punto de vista de salida y entrada de dólares. Y entraban casi 30.000 millones de dólares de los últimos 2 años y medio desde afuera para jugar este juego de la bicicleta. Pensémoslo simplemente. Un norteamericano o un europeo, pero pensemos en un norteamericano. Tenía la opción de hacer un plazo fijo en Nueva York al 2% anual. Entonces un amigo venía y le decía, no, lleva la plata a la Argentina. La llevas a la Argentina, llevas los dólares a la Argentina. Cuando entras los cambias, te pasas a un instrumento financiero que se llama LEVAC, no sé si lo escucharon nombrar, que rinde casi el 40% anual. Al año volvés a comprar los dólares, que a lo sumo habrán subido el 10%, y te volvés a Estados Unidos con la diferencia. Durante 2 años y medio, inversores externos, obviamente fondos de inversión y actores especulativos, obtuvieron en la Argentina una tasa de retorno financiera en torno al 20% en dólares anual. Dijimos que la referencia era 2. O sea que inversores de muchos lugares del mundo consiguieron en la Argentina, en términos financieros, una tasa de rentabilidad anual que en otro lugar del mundo conseguirían en una década. Acá hay una parte central de lo que nos pasó, de la cual no se está hablando y que es la pieza, yo digo, central del análisis. Y eso tiene que ver con este gráfico que está aquí, que es interesante para mirar lo que va a venir, el escenario futuro, a nivel de empresas. Esto es lo que llamamos el tipo de cambio real multilateral. No nos mide la cotización del dólar contra el peso simplemente, sino que nos mide la relación del peso argentino contra el dólar, contra el yen, contra el euro, contra el real brasilero, contra las monedas con las cuales la Argentina tiene una relación comercial. Y por lo tanto este gráfico nos mide la competitividad en términos cambiarios. Fíjense al comienzo del gráfico, aquí. Aquí es cuando el ministro de Economía se llamaba Axel Kicillof. El fin del mandato de Cristina Fernández. Ese tipo de cambio era casi el de la convertibilidad, de la etapa de la ley de convertibilidad. Un tipo de cambio que realmente hacía mucho ruido y le quitaba competitividad a muchos segmentos de la economía argentina. Había lo que llamamos atraso cambiario, claramente. Esto que está acá es la salida del cepo.
que se produjo al comienzo del actual gobierno y que obviamente consiguió recuperar los niveles de competitividad. Este tipo de cambio que está acá, que en términos de dólar era el dólar de 15,50 de la salida del cepo, era un tipo de cambio que claramente le daba competitividad a la economía argentina. Claramente le daba competitividad. Fíjense lo que pasó después. Ustedes dirán, ¿y esto qué es lo que es? Esto es que el dólar se fue quedando mientras la inflación iba haciendo subir los precios internos de la economía argentina. Esto es lo que todos llamamos atraso cambiario, ¿puede ser? Esto es lo que llamamos atraso cambiario. ¿Y el atraso cambiario qué significa? Que los segmentos productivos de la Argentina pierden competitividad. Recuerdo una reunión con el intendente de Villa General Belgrano, noviembre del año pasado. Entonces me mostró unos números y me dijo, mira Carlos, 15 días en un hotel all inclusive en República Dominicana salen más barato que 10 días en una cabaña en Villa General Belgrano. No sé qué lectura puede tener eso. Es atraso cambiario de acá a la China. Y en realidad, por supuesto, los argentinos se iban al exterior a hacer turismo y otros hacían cola para cruzar la frontera y comprar televisores en Santiago de Chile, ¿puede ser? Eso también fue bastante conocido. Y un periodista deportivo el otro día recordó que en el Mundial un periodista francés le dijo, qué bien que anda en Argentina. Hay 5.000 franceses en Moscú y 40.000 argentinos. Argentina, lejos, fue el que más turismo generó en Moscú, más que cualquier país desarrollado. Bueno, esto es lo que vamos a pagar ahora. No por el turismo, sino por lo que representa este atraso cambiario. Esto generó un proceso fuertísimo en términos de salida de divisas. Acá se han perdido más de 20.000 millones de dólares. Más de 20.000 millones de dólares. Que no lo expresa solo la caída de las reservas, por las cuales hay que ir ahora, hubo que ir a pedirle al Fondo Monetario que nos ayudara, sino lo que va a representar hacia adelante. Ahora, volvemos sobre el cuadro anterior, lo que nos importa es mirar esto. ¿Qué nos plantea el Fondo Monetario entonces? Un tipo de cambio competitivo. Obviamente. Porque pensemos, si yo le voy a pedir plata al Fondo Monetario, el Fondo Monetario va a decir, ¿querés que te preste plata para que los argentinos se vayan a la República Dominicana? ¿Para que compren televisores en Santiago de Chile? Lo primero que tenés que hacer es equilibrarme las cuentas externas. Y para eso hace falta un tipo de cambio competitivo. El tipo de cambio competitivo que tenemos hoy, como hubo mucha incertidumbre y una corrida fenomenal, se pasó de rosca. Lo lógico era llegar a este punto. Estamos acá. Este tipo de cambio es bastante más competitivo que el que ya se consideraba competitivo a la salida del cepo. Ustedes dirán, ¿va a persistir así? Vamos a verlo. Pero yo tengo una lectura acá importante, de cara no solo a los próximos meses, sino de cara a los próximos años. No importa quién gane las elecciones el año que viene. Argentina necesita tener un tipo de cambio competitivo por los próximos 3 o 4 años, sea cual sea el gobierno que esté dentro de la próxima elección. ¿Por qué? Porque no hay margen para otra cosa. Por lo tanto, acá va a haber un tipo de cambio competitivo. ¿Va a ser este? ¿Va a ser este? Bueno, va a estar en este rango, en términos reales. Y por supuesto que es una señal en términos de negocios. Es una señal de mediano plazo en términos de negocios. Me está diciendo que aquellos segmentos productivos que están orientados a las cadenas de exportación van a tener un tipo de cambio competitivo, sea cual sea el gobierno que asuma en octubre, en noviembre del año que viene. ¿Por qué? Porque no hay margen para otra cosa. Ahora, el problema es que en realidad en ese marco, volvemos sobre los planteos del Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice tipo de cambio competitivo, pero además dice tasas de interés altas. En realidad, las tasas de interés altas expresan una acción de política para evitar que el dólar suba mucho más. El problema es que las tasas de interés altas van a persistir claramente durante los próximos meses y desde hace meses está rompiendo la cadena de pago en diversos segmentos de la economía argentina. Porque en realidad pasa algo que ocurre cada vez que la tasa de interés es muy alta. Supongamos que tenemos una relación comercial nosotros dos y yo te vengo pagando con un cheque a 30 días y de repente te pago con un cheque a 90 días. Y alguien dirá, porque estás mal económicamente. No, no necesariamente.
Cuando las tasas de interés son muy altas, a mí también me gusta jugar financieramente, ¿puede ser? Si puedo pedalear a un cliente, lo voy a pedalear. ¿Quién puede hacer eso? Alguien que tenga la suficiente fortaleza empresaria para imponerle condiciones a su cliente, obviamente. Entonces yo, que también quiero jugar con tasas de interés del 45 o el 50%, en vez de pagarle a 30 días, le voy a pagar a 90 días. El problema se lo trasladé a ella, obviamente yo estoy ganando plata. El tema es que ella tal vez no puede pedalear a sus clientes. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, voy a canjear el cheque. ¿Cuál es la tasa para un canje de cheques? 50, 60%, no sé acá en la zona cómo andan. Entonces ella dice, no voy a canjear este cheque porque me matan. Me lo voy a guardar al momento que lo pueda cobrar. El tema es que ella tiene que hacer un montón de pagos y tal vez queden descubiertos en la cuenta corriente dentro de 20 días. Bueno, va a estar tal vez peor que si hubiera canjeado el cheque. Esto está pasando en todos lados. Usted dirá, bueno, pero las tasas de interés no van a bajar. Bueno, van a bajar, pero no en el nivel que nos gustaría. Las tasas de las LEBAC, que se situaron entre el 40 y el 45% últimamente, pero llegaron al 60% la semana pasada, en alguna instancia van a bajar. Pero pensemos que las tasas de las LEBAC a comienzo de este año estaban entre el 26 y el 27%. Que la tasa de interés del sistema, las de referencia, bajen del 45 al 38%, para un empresario es más o menos lo mismo. Es como decir que tenía el agua hasta acá y ahora tengo hasta acá. Es una baja de tasa que no va a mejorar, no va a cambiar sustancialmente la situación de las empresas. Si alguien me dice, ¿y cuándo vamos a volver a ver tasas de interés como las que veíamos en marzo o abril de este año? No sé, pero en lo que resta de este año, no. En lo que resta de este año, eso no va a pasar. Vamos a seguir mirando tasas de interés muy fuertes. Ahora, esta es la primera parte del tema y del acuerdo. Tiene que haber un tipo de cambio competitivo que permite equilibrar las cuentas externas y tiene que haber tasas de interés altas. ¿Las cuentas externas se van a equilibrar? Sí, muy rápidamente. En los próximos meses se van a equilibrar las cuentas externas. ¿Por qué? Porque en realidad las importaciones se están derrumbando. Empieza un proceso de aceleración de las exportaciones, lentamente empieza a darse, y las cuentas de servicios se caen todas. Es decir, se acabó los viajes de turismo a República Dominicana, se acabaron los viajes a Santiago de Chile. En realidad, ¿qué estamos viendo hoy? Es un dato del día de hoy. El gobierno uruguayo ha puesto un tope para la compra de uruguayos en Argentina. Porque por los puentes se están pasando los uruguayos a comprar mercadería a la Argentina. ¿Por qué lo están haciendo? Y porque la Argentina ha devaluado de tal manera que ahora la competitividad se da vuelta. Y los uruguayos son los que se pasan. Entonces el gobierno uruguayo dijo, basta, no pueden pasar de este tope de compra cuando crucen el puente, porque no los voy a dejar pasar si compran más. Este es un reflejo de lo que expresaba este cuadro que tenemos acá. Este tipo de cambio que está acá, que yo no sé si va a persistir así, creo que en términos reales tal vez está sobreestimado, y vamos a tener que ver algún retroceso en el tiempo, no nominalmente, pero sí en términos reales. Ahora, en ese plano, la otra cuenta fuerte son las cuentas fiscales, porque el gobierno argentino es el que tiene que pagar las cuentas con el Fondo Monetario. Estas son las cuentas fiscales del gobierno argentino en la década pasada, con un proceso de deterioro que arranca en el 2010-2011 y se va profundizando. Aquí el gobierno argentino asume una serie de compromisos que están puestos acá, que en realidad una parte es lo que estaría anunciando en este momento Duhovne, pero pensemos que el acuerdo con el Fondo Monetario es un acuerdo de ajuste por 300.000 millones de pesos, que ya quedó atrasado. Como el gobierno argentino está pidiendo en este momento un adelanto de fondos, el Fondo Monetario le dijo, yo quiero que ajustes más las cuentas. Se está hablando de un número entre 150.000 y 200.000 millones más de pesos con respecto al acuerdo que se había firmado hace 2 meses. O sea que el acuerdo ahora sería un acuerdo por ajustar las cuentas fiscales, no en 300.000 millones, sino tal vez en una cifra cercana a los 500.000 millones. Lo cual presupone un nivel de conflictividad importante a nivel de nación, provincias y municipios, porque si pensamos que el acuerdo del ajuste por los 300.000 no estaba generando mucha sintonía con los gobernadores, pensemos que en las próximas semanas decir que el ajuste en lugar de 300.000 millones tiene que ser 500.000 millones, obviamente que expresa mayores tensiones que habrá que ver cómo se canalizan. Pero en realidad la disminución del gasto público con esos acuerdos, en realidad
es una parte de cómo el gobierno argentino tiene que equilibrar las cuentas fiscales. La otra parte, que no está escrita, está puesto irónicamente allá arriba. Una buena inflación. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque una buena inflación licúa el gasto público. Ha sido históricamente así. Y pensemos en alguien como Federico Sturzenegger, que era presidente del Banco Central, ¿se acuerdan? Que el año pasado decía que la meta de inflación para este año era del 10%. Después un día dijo 15%. Y 3 días antes de irse, dijo, ya no hay más meta de inflación para el 2018. Dejó de ser un objetivo. ¿Por qué? Porque la inflación este año dejó de ser un objetivo de política económica para transformarse en un instrumento de política económica. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Si una economía está estancada, no crece nada, pero tiene inflación, si yo estoy recaudando el 21% del IVA de lo mismo, estoy recaudando más, puede ser. Si consigo que el gasto público suba en una relación inferior al aumento de la recaudación vía inflación, voy a estar acomodando las cuentas. Eso fue lo que pasó en el 2002. Si alguno de ustedes se acuerda, los más grandes, nos acordaremos de esto. Cuando De la Rúa se fue, las cuentas fiscales estaban en rojo, muy mal. Era un déficit tremendo el de las cuentas fiscales. 1 año y 3-4 meses después, cuando Duhalde le entrega el gobierno a Néstor Kirchner, las cuentas fiscales ya eran positivas. Hay que decir, como magia. En 1 año y pico acomodaron las cuentas fiscales. ¿Cómo hicieron? Y la respuesta es simple. La devaluación muy fuerte generó una inflación del 50% en el 2002. ¿Pero cuánto subieron las jubilaciones y los salarios del sector público ese año? Nada, 0. Por lo tanto, las cuentas fiscales se acomodaron. Y esto es parte de lo que también va a ocurrir. El riesgo es que el escenario recesivo sea tan profundo que dé vuelta esa situación. Pero en realidad la apuesta también es esa. Y esto, por supuesto, es una pieza clave para entender este proceso. Esta es la composición del gasto público del gobierno argentino, donde el 50% del gasto público son jubilaciones y pensiones. Tienen 54, no, porque está la asignación universal por hijo y otras cosas que son números menores, pero el 50% son jubilaciones y pensiones, y el 18% son los salarios del sector público nacional. O sea que el 70% del gasto público del gobierno argentino se va en el pago de jubilaciones, pensiones y salarios. Por lo tanto, sí hay que hacer un ajuste. ¿Dónde les parece que va a estar? ¿Ahí? ¿Va a estar ahí? Y no hay mucho que discutir. Va a ser ese el proceso que vamos a ver. Ahora, todo esto nos conduce a una lectura de lo que nos interesa en esta reunión. De lo que nos interesa en términos de lo que va a ocurrir. Porque yo dije al comienzo que tenemos un pronóstico de recesión que se va a profundizar y que solo va a iniciar algún proceso de recuperación en algún momento del segundo trimestre del año que viene. Y para entender eso hace falta mirar solamente esta fórmula. Esta es la fórmula que en cualquier lugar del mundo se pone en una pizarra, en cualquier clase de economía, cuando se habla del nivel de actividad económica de un país, de cualquier país. El nivel de actividad económica de un país depende anualmente del consumo interno de la sociedad ese año, de lo que pase con el proceso de inversión, no de inversión financiera, sino de inversión en tecnología, en equipamiento, en bienes de capital, del gasto público de la nación, de las provincias y de los municipios, porque cuando el Estado gasta plata la economía se mueve, ¿puede ser? Si el gobierno está haciendo una ruta, hay que comprar cemento, hay que comprar acero, los camiones se mueven, combustible, sueldo. Cuando el Estado gasta plata, la economía se mueve. Las exportaciones, lo que se le vende al mundo en un año, y se restan las importaciones. Bueno, repasemos lo que podemos ver acá. Repasémoslo juntos. ¿Qué suponen ustedes que va a pasar con el consumo en los próximos meses? Y está bien, no hay nada raro en decir eso. Baja, y en realidad hay cambios importantes que se están produciendo ahí. Yo he tenido reuniones con supermercadistas de Córdoba, de Villa María, de Río Cuarto, de Rosario, de Paraná, en las últimas semanas. Todos dicen lo mismo. Lo que más está aumentando la velocidad de rotación en góndola son fideos y arroz. ¿Es consistente? Obviamente que sí. Y vale para esta zona, y para las Varillas, y para Villa María. ¿Qué estará pasando en góndola con los quesos? No se vende ninguno. Están totalmente bloqueados. El otro día me encontré con un supermercadista y me dijo, no traemos más queso duro a la góndola, porque eso es invendible en las actuales circunstancias. Está claro que este es un proceso que se va a profundizar, porque además
un dato no menor. El golpe devaluatorio de la semana pasada agrega más tensión sobre un cabo suelto que tiene el gobierno argentino. ¿Cuál es el cabo suelto? El tema de las tarifas. Las empresas petroleras dijeron esta semana, comienzo de esta semana, que con este tipo de cambio hace falta un ajuste de casi el 40% en los combustibles. Y las empresas distribuidoras de energía dijeron que el ajuste que hay que hacer está entre el 50 y el 200%. En realidad, ¿a qué se están remitiendo? Los acuerdos que se firmaron con el ministro Aranguren, que por algo lo echaron. Ahora, en realidad, esos acuerdos están vigentes en la gran parte de los casos. En gas, claramente, digamos. El gobierno argentino tiene que acomodar eso, porque está claro que no puede dar cumplimiento a lo que se firmó. Porque si diera cumplimiento a lo que se firmó, los ajustes todavía se harían mucho más fuertes en los próximos meses. Y tal vez la economía no esté en condiciones de resistir eso. Ahora, ¿qué suponen ustedes que va a pasar con la inversión? ¿Qué les parece? En los próximos meses. Con tasas de interés elevadísimas, obviamente que el proceso de inversión está prácticamente paralizado. Pensemos esto, un empresario industrial, porque además, hoy estamos en un escenario de alta incertidumbre. La alta incertidumbre va a persistir. Un empresario industrial que tenía que cambiar un torno esta semana, ¿lo va a hacer? Va a esperar. Va a esperar. Y una familia que tenía que cambiar la heladera, va a esperar. Cuando hay incertidumbre, la gente dilata los consumos, puede ser. No una novedad ni una conducta argentina particularmente. Es parte de una conducta normal. O sea que tenemos un proceso de inversión debilitado. ¿Qué va a pasar con el gasto público? Bueno, eso ya lo sabemos, está arriba de la mesa porque es parte de un acuerdo. Nación, provincia y municipios tienen que ajustar el gasto público en los próximos meses. ¿Qué va a pasar con las exportaciones? Alguien dirá, ¿se van a dinamizar? En parte sí, pero de una manera no tan frenética, porque en realidad sí este año vale que hay 8.000 millones de dólares menos de la sequía que se generó en la agricultura. Una anécdota alentadora. Una empresa de Villa María cerró un contrato para vender 50.000 toneladas de leche en polvo hace poco más de un mes. Como en realidad es una pyme, como en realidad no tiene espalda para hacer la exportación, tuvo que llamar a otras empresas de la zona para poder cubrir el contrato. La leche en polvo vale $2.900 la tonelada, valía $2.900 también hace 4 o 5 meses, más o menos lo mismo. Pero hace 5 meses ese negocio no cerraba. ¿Por qué? Y porque el dólar valía 19 pesos. Ahora con 30 y pico cierra, de acá a la China cierra. O sea que en realidad empieza a haber algún dinamismo del lado de las exportaciones, pero desgraciadamente este año no hay que esperar demasiado de eso. Es un proceso que va a ir lentamente generando cambios. Las importaciones sí se están derrumbando. Y les comento una anécdota del día sábado pasado con un empresario de Río Tercero que trae piezas del sudeste de Asia y las trae vía Uruguay. En realidad pasan en un lanchón, en una de las barcazas, digamos, desde Colonia a Rosario. Entonces llama a este cliente pidiendo piezas y el proveedor, que está en Rosario, le dice, pero te las puedo traer dentro de un mes, no la semana que viene. Era la primera vez que le decía eso en bastante tiempo. Entonces mi cliente le dice, pero ¿y por qué? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la barcaza que venía una vez por semana, ahora viene una vez cada 3 semanas. Porque no la pueden llenar. Este es el derrumbe de las importaciones que genera este tipo de cambio y que estamos también viendo arriba de la mesa. Ahora, si yo miro entonces este juego de variables acá, ¿qué es lo que tengo? Consumo debilitado, inversión debilitada, gasto público a la baja y cuentas externas que se pueden ir acomodando lentamente, pero digamos algo al pasar. Esta variable que está acá representa el 65% de la explicación. De tal manera que si esa variable se debilita, arrastra a todas las otras inevitablemente. Acá volvemos entonces sobre nuestro pronóstico. La economía argentina está ingresando en un proceso recesivo que empezó hace 3 y 4 meses. Ese proceso recesivo va a tocar un techo, un piso, llámenle como quieran, como lo querramos ver, digamos. Se va a ir profundizando y tal vez el peor momento para nuestro análisis lo vamos a ver en algún momento entre octubre y noviembre. Esos van a ser los peores meses que imaginamos del proceso recesivo. Y después la economía se va a empezar a estabilizar un poco y recién en el segundo trimestre del año que viene vamos a empezar a ver a la economía iniciando un proceso de recuperación. En el medio no solamente vamos a estar en un proceso recesivo, sino que vamos a estar además en un contexto de altísimas tasas de interés, lo cual sigue rompiendo la cadena de pagos. Lo que vamos a seguir viendo es un aumento de la morosidad a nivel bancario, claramente, y vamos a ver, por supuesto, un aumento de los cheques rebotados. Este es un tema no menor. Depende en qué segmento yo me ubico para mirar este partido,
Pero obviamente que la película es esa. Ahora, en ese plano, pensemos en... Porque hay gente que me dice, por ahí, ¿dónde está la luz al final del túnel acá? La luz al final del túnel está en el segundo trimestre del año que viene. ¿Va a haber un inicio de recuperación de la actividad económica? Probablemente. Probablemente. A no ser que haya otro golpe evaluatorio, que a mí me parece la menos probable. Pero en realidad, en algún momento del segundo trimestre del año que viene, la economía argentina empieza a recuperarse. Para terminar, ¿cómo el año que viene? Y en el mejor de los casos, con un aumento del PBI del 1,5%. O sea, acá no hay ninguna fiesta por ningún lado. Ni la hay en los próximos meses, ni la hay el año que viene tampoco. Simplemente estamos hablando de un inicio de la recuperación. ¿Las cuentas externas van a cerrar? Por supuesto que sí. Van a cerrar rápidamente. El balance comercial de la Argentina va a empezar a dar positivo en los próximos meses. Las cuentas de servicios se van a caer todas. O sea que en realidad la Argentina va a dejar de ser un expulsador de dólares para transformarse en un tomador. Y ahí va a demostrar ante los inversores internacionales que tiene capacidad de pago. Acá yo me quiero referir a algo que las instituciones internacionales, las agencias internacionales, que miran todo superficialmente, tienen una lectura mucho más negativa de la Argentina de la que podemos tener nosotros. Hasta la semana pasada, muchas agencias internacionales estaban discutiendo si la economía argentina estaba iniciando una recesión corta o larga. Para mí eso no tiene mucho sentido. Estamos hablando de una recesión corta, o te dirían corta hasta marzo. Sí, porque en realidad la comparación que hacen las agencias internacionales es comparar con lo que le pasó a Grecia, con lo que le pasó a España, con lo que le pasó a Portugal, que vivieron recesiones de 4, 5 y 6 años. Comparar esa situación no tiene sustento. Ustedes dirán, ¿por qué no? Porque la Argentina tiene una moneda y puede devaluar. Que es lo que no pudo hacer Grecia, lo que no pudo hacer España, lo que no pudo hacer Portugal. Si yo no puedo devaluar y no tengo competitividad, y me como una recesión de 4 o 5 años. Argentina puede devaluar y por lo tanto lo está haciendo, va a equilibrar sus cuentas externas rápidamente. Y cuando eso ocurra, obviamente que el riesgo país va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque los inversores externos se van a dar cuenta que la Argentina tiene capacidad de pago. Y esto nos remite a una definición. Lo que estamos mirando no es un problema de solvencia, es un problema de liquidez, trasladado sobre el mercado cambiario. La Argentina va a mostrar claramente el año que viene que tiene capacidad para afrontar sus pagos. Va a haber una tendencia al equilibrio de las cuentas externas. Sí, el ajuste que está planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario y el proceso inflacionario que va a licuar parte del gasto público me está mostrando un proceso que va a ir equilibrando las cuentas externas. Tal vez no lo estén totalmente, pero la película va a ir para ese lado. ¿Va a haber una disminución de la inflación? Bueno, sí, pero básicamente porque estamos frente al inicio de un proceso recesivo complicado. Y un escenario recesivo, obviamente, que marca la cancha en términos de precios. Esto evidentemente es así. Cuando la inflación empiece a disminuir, por supuesto que las tasas de interés van a empezar a bajar, pero no al nivel que nos gustaría ver rápidamente. Acá volvemos sobre lo mismo, este es un punto complicado. Las tasas de interés están rompiendo la cadena de pago y lo van a seguir haciendo en los próximos meses. Y este es un punto más delicado todavía para mí que el riesgo cambiario, porque está expresando un contexto muy serio a nivel de empresas. Y vamos a tener un tipo de cambio competitivo. Por supuesto que sí, ya lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo, y no solo por unos meses. Lo vamos a tener por varios años, porque todo lo que se generó en estos últimos 2 años y medio hay que pagarlo. Y el pago de eso requiere que la Argentina tenga capacidad de pago. Ahora, recién con una periodista afuera rescataba este tema, porque a veces algún periodista me dice, ¿cómo le va a ir al campo? Acá hay ganadores y perdedores en este proceso. Y los hay dentro del propio sector agropecuario. Cuando me pasa que un periodista me dice, ¿cómo le va a ir al campo? Yo lo reto al periodista, porque es considerar que todos los productores agropecuarios son lo mismo, o que están todos en el mismo colectivo. Y obviamente que no es así. Yo el día viernes tuve una conferencia en Colonia Almada, donde está la fiesta que se hace todos los años. Tenía un auditorio de 100 productores, donde un poco más de la mitad eran productores agrícolas, pero los otros eran tamberos, productores porcinos y productores ganaderos. Y la lectura no es la misma. Para un productor agrícola la devaluación es una buena noticia, puede ser, más allá de lo que pasa con la retención ahora. Obviamente es una buena noticia, le mejora la rentabilidad. Pero para un productor lácteo eso es una mala noticia, porque le va subiendo los costos en un nivel que es superior al de su precio de venta. Y para un productor porcino, por supuesto que también.
Acá estamos frente a un cambio importante en la lectura del propio sector agropecuario. Hoy lo escuchaba el presidente de la sociedad rural amenazando con salir a las rutas, diciendo que los productores van a salir a las rutas si ponen la retención. ¿Quiénes van a salir a la ruta? Los productores agrícolas en todo caso. Es decir, no voy a ver a un solo productor lácteo, ni a un productor porcino, ni a un productor ganadero haciendo eso. Porque obviamente en la reunión que tuvimos el sábado quedó claro que lo que es una buena noticia para un productor es una pésima noticia para otro. Un productor lácteo hoy está cobrando un poco más de 7 pesos con 50 o por ahí. Su costo de producción por litro estaba entre 8 pesos y 8 pesos con 50 hasta la semana pasada. Pero ahora no va a ser así. Su costo va a aumentar claramente en función de eso, a no ser que el gobierno tome la decisión de poner una retención sobre el maíz. Que es una noticia que sería una buena noticia para un productor ganadero lácteo, ¿puede ser? O sea, la mala noticia para un productor agrícola en este caso sería una buena noticia para un productor porcino, para un productor ganadero y para un productor lácteo. Está claro que acá hay ganadores y perdedores. Y efectivamente ese proceso es el que estamos mirando en esta lectura. Ahora, en ese plano, esto nos fortalece la visión de por qué el segundo trimestre del año que viene se inicia un proceso de recuperación. Este es el resultado de la campaña agrícola última, con el siniestro climático que tuvimos encima. Y si no hay un siniestro climático, que suponemos que no lo va a haber, este es el resultado de la próxima campaña agrícola. Ya estamos mirando estos 20 millones de toneladas. Algunos de ustedes miran, si no llueve, acá en las varillas el trigo no va a andar. Pero acá lo que importa en el trigo es lo que pasa en el sur de Buenos Aires. Y en el sur del país de Buenos Aires el trigo viene mejor que en muchísimos años. Porque hubo un invierno muy frío y porque llovió. Y ahí está el trigo de la Argentina. Y este es el trigo que va a poner este número arriba de la mesa. Y si el clima acompaña, esta va a ser la producción de maíz y esta va a ser la producción de soja. Y por supuesto que esto va a movilizar a todos los segmentos empresarios que están directa o indirectamente vinculados a la actividad agropecuaria y va a movilizar las acciones. Ustedes dirán, bueno, para los productores agrícolas, ¿qué va a pasar con los ganaderos? ¿Qué va a pasar con los productores lácteos? En realidad el sector lácteo va a seguir mirando un mercado interno muy complicado. De cara al año que viene vemos que las exportaciones van a empezar a dinamizarse. De cara al año que viene, claramente sí. El ejemplo que dijimos de Villa María es la punta de lanza de ese proceso, digamos, del inicio. Se va a profundizar el año que viene eso. Tenemos la misma lectura para el sector ganadero. Hoy un productor que tiene un feedlot en La Varilla o en cualquier otro lugar está perdiendo plata. Nuestra lectura es que es un ciclo y que ese ciclo va a cambiar de cara al próximo año. Pero está claro que los próximos meses van a seguir siendo traumáticos para muchos sectores. Y por supuesto que no vemos que haya una lectura distinta para hacer. Y este gráfico se lo dejamos para mirar también la distribución del ingreso. Porque se está produciendo una distribución del ingreso en la sociedad argentina, que tampoco hay que perder la vista en términos de negocios. Allá está el segmento ABC1 de la sociedad argentina, 5%. Es la gente que en términos familiares gana más de 215.000 pesos por mes. Y la clase alta, media alta, con un rango de 68.000 pesos mensuales. El problema está acá. 17% de la sociedad argentina está tapado ahí, pero está por debajo de los 8.000 pesos, 8.500 pesos. Y el sector de 2 está debajo de los 18.000. Con el golpe de precio de esta semana, todos estos sectores están debajo de la línea de pobreza, porque en realidad la canasta básica se va claramente por arriba de los 20.000 pesos. Según el INDEC, hasta la semana pasada esa canasta básica era 18.500, 19.000. Ahora vamos a pasar a 21, 22.000 pesos. O sea que tenemos casi a la mitad de la población por debajo de la línea de pobreza. Esto obviamente genera movimientos en términos también de negocios. Porque pensemos esto, hablé recién de Villa General Belgrano. Villa General Belgrano, estas vacaciones de julio, tuvo 95% de ocupación. 95% de ocupación, la más alta de la historia. Fue la más alta de la Argentina. Ahora, si uno se va a Santa Rosa de Calamuchita, que está a 10 kilómetros de Villa General Belgrano, el nivel de ocupación era menos del 40%. No sé si el gráfico nos ayuda a ver qué es eso, puede ser. En realidad, la oferta turística de Villa General Belgrano, ¿a dónde va? A los dos segmentos que están arriba. Dos segmentos que siguen teniendo capacidad para moverse y actuar, por supuesto. Mientras que Santa Rosa de Calamuchita opera básicamente para estos dos segmentos, que han perdido capacidad para poder moverse y obviamente que la van a seguir perdiendo de cara a lo que tenemos por delante. Esto es todo un tema en términos de negocios. Yo mañana tengo una reunión en Entre Ríos
y en realidad con cooperativas. ¿Y qué puede estar pensando una cooperativa arrocera entrerriana? Que está todo bien, puede ser, porque dijimos que la demanda de arroz está aumentando. Bueno, cada uno mira el partido del lugar donde están sus intereses en términos de empresa, puede ser. Y para las cooperativas arroceras entrerrianas, obviamente que esta película no deja de ser buena en términos que el mercado interno se va fortaleciendo. En Entre Ríos me encontré con un tema importante para mirar esa lectura, porque la última vez que fui, hace un mes, pensaba que el sector pollero, el sector avícola iba a estar muy mal. Y me encontré que no. Si ustedes miran el precio de los pollos, fue lo que más subió el mes pasado. Ustedes dirán, ¿qué está pasando? Y que el sector avícola es un sector muy integrado. Y sus empresas son empresas muy integradas y por lo tanto tienen capacidad de moverse. ¿Qué está haciendo el sector avícola frente a la caída del mercado interno? Está exportando. Y tiene la capacidad para darse vuelta rápido. ¿Por qué? Porque tiene una estructura muy eficiente en términos de cadena de valor. Entonces se da vuelta rápido y reacciona. El sector avícola está exportando. El sector porcino no tiene esa capacidad. Ustedes dirán, ¿por qué no? ¿El número de exportación no mejora? Sí, pero la cadena de valor de la carne porcina no está preparada para exportación. Por lo tanto, no puede rápidamente darse vuelta como lo hizo el sector avícola. El sector lácteo sí tiene alguna capacidad, pero ¿qué vamos a ver? Y algo importante en esta región. Las empresas lácteas que están vinculadas al mercado interno para poner quesos en góndola, obviamente que van a seguir mal. Mientras que aquellas empresas que tengan torre de secado van a estar en condiciones de empezar a exportar parte de su producción. Ustedes dirán, ¿cuál es la película después? ¿Se van a fundir todas las que estaban en el mercado interno? No, le van a empezar a pasar la leche a la otra que tiene torre de secado, ¿puede ser? Es decir, vamos a empezar a ver que la empresa que está en el mercado interno en realidad va a empezar a ser un pasador de leche a las empresas que tienen torres, digamos. Esa es la película del próximo año. Bueno, en este contexto vuelvo entonces sobre la lectura de lo que decíamos al comienzo. Esto de que el proceso recesivo va a persistir. Estas últimas semanas y siempre que hay incertidumbre en la Argentina, en las redes sociales sobre todo se dice cualquier cosa. ¿Qué es lo que no tiene sentido hablar? A mí hubo mucha gente que me llamó en los últimos días para preguntarme si había que sacar un plazo fijo del banco, si iba a haber un corralito. Eso es ridículo. Eso no va a ocurrir. Argentina no está como en la convertibilidad en términos de todas las restricciones que la ley de convertibilidad establecía. No puede haber un corralito en el sistema financiero, no tiene sentido. Porque en realidad cuando vino la ley de convertibilidad, la cantidad de dinero estaba vinculada a las reservas en dólares, ¿puede ser? Acá para que el Banco Central se ponga a emitir plata, si toda la gente va a buscar la plata, es simplemente si tiene papel y tinta. O sea que en realidad no estamos hablando de las mismas condiciones. Hay ciertas cosas que se están diciendo que no tienen sentido. No hay riesgo, efectivamente, de que la Argentina vaya a tener un problema en el sistema financiero. De hecho, ustedes dirán, ¿esta caída es para todos los sectores? No. El cálculo de nivel de actividad económica que muestra la caída general de la economía argentina por sectores, muestra sectores que se están cayendo y otros que están para arriba. Ustedes dirán, ¿y cuáles son los que están para arriba? Bueno, el sector software está muy estabilizado en esta lectura interanual. Pero el sector minero sigue para arriba, por ejemplo. El sector minero claramente para arriba. Y el sector financiero también. Son dos sectores que interanualmente están para arriba. El sector de software en realidad es otro de los sectores que se va a ver beneficiado con la devaluación, ¿puede ser? Claramente, hay sectores que con la devaluación se benefician claramente. Yo escuché a los empresarios de software en Córdoba quejándose del costo salarial en dólares. Por supuesto, ahora ese costo salarial en dólares se diluye frente al proceso devaluatorio y genera más oportunidades de plantear negocios a nivel internacional, que es donde el sector de software en gran medida está apuntando, ¿no? Bueno, yo cerraría acá, no sé cómo estamos con el tiempo, si podemos debatir algún momento, algunas cosas. Quedamos a disposición para alguna pregunta o algún planteo. No tiene por qué estar de acuerdo con lo que dije, así que lo podemos discutir también. Hola. Sí, licenciado, creo que no hay ningún problema. Está, el director del ente, el intendente Martín Gil, lo vamos a hacer hablar después, puede ser, pero me parece que, dada la actualidad, y decirlo, perdóneme que lo exprese de manera personal, le decía a un par de colegas, brillante, se lo voy a decir públicamente, brillante, licenciado. ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento? Así que lo vamos a aprovechar, intendente, ¿le parece? Un aplauso antes que nada, ¿no? Si le puede alcanzar, a quienes quieren consultarle al licenciado para hacer un pequeño debate,
luego vamos a escuchar al señor intendente y director, y a posterior la firma del convenio. ¿Puede ser? Fue muy claro, estuvo muy claro. Sí, fue muy bueno. Por ejemplo, Yo quería consultarle o preguntarle a una empresa chiquita, ¿no es cierto?, a que tenga 2, 3, 4, 5 empleados y que ahora está sufriendo la baja de la actividad. ¿Qué le diríamos cómo incentivaríamos o qué acciones tomaría para decirle, bueno, aguanten, que económicamente no tienen suficiente ingreso para cumplir sus gastos de impuestos diarios, digamos? Bueno, eso va a depender en qué lugar y qué rubro tenga esa empresa. Porque pensemos incluso regionalmente. Un golpe devaluatorio como el que hemos visto estos 3 o 4 meses, y sobre todo el de la última semana, en una localidad como Marcos Juárez, no es del todo una mala noticia. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la base productiva, ¿cuál es? Agrícola pura. Y porque algunas de las empresas industriales de Marcos Juárez se reconvirtieron en los últimos tiempos para ofrecerle productos no al sector agropecuario, maquinaria agrícola, sino para ofrecérselo al sector minero, que va para arriba. Hay una empresa muy conocida en Marcos Juárez que está ofreciendo servicios en vaca muerta y productos. Es decir, para Marcos Juárez la devaluación no es una mala noticia del todo. En Las Varillas es distinto. ¿Por qué? Porque la estructura productiva de Las Varillas no es agrícola pura. Está vinculada al sector lácteo, está vinculada al sector ganadero, tiene segmentos mixtos. Y por lo tanto es una lectura más compleja. Y si hablamos de maquinaria agrícola, por supuesto, que obviamente aquí es una pieza importante del entramado productivo en esta localidad, tenemos que mirar... Tenemos que mirar lo que puse hace un rato, no sé dónde está, esto. Esta caída productiva donde la sequía jugó un rol, obviamente que afectó la venta de maquinaria agrícola, ¿puede ser? ¿Por qué? Porque el sector agropecuario se quedó sin capital de trabajo. Y por lo tanto, la compra de maquinaria agrícola se complejizó. ¿Esto qué me está diciendo? Esto me está diciendo que el año que viene va a haber una recuperación del dinamismo del sector para lo que es compra de maquinaria agrícola particularmente, digamos. Pero está claro que la lectura que yo puedo tener desde Marcos Juárez no es la misma que tengo desde Las Varillas. Acá estamos hablando claramente de diferencias regionales que están afectadas por lo que sectorialmente ocurre. Ahora, yo quiero volver a hacer una advertencia fuerte que tiene que ver con las tasas de interés. En realidad, en el proceso de las tasas de interés, estamos viendo cosas muy complicadas. Porque pensemos que una persona sacó un crédito, no digo un crédito UVA, pero merece una consideración. Los créditos UVA, los créditos indexados en realidad, son razonables en cualquier lugar del mundo, pero requieren de una cuestión central, que el nivel de inflación sea bajo. Si el nivel de inflación es alto, esos créditos se transforman en una verdadera trampa, que es lo que tenemos hoy arriba de la mesa. Pero ¿cuánta gente, aún sin un crédito UVA, sacó un crédito que era tasa fija por 6, 7 meses y después variable? Y resulta que alguno de esas personas está en el mes número 9 y se encontró con que la tasa de interés estaba en el 60% el viernes. Acá se rompen procesos importantes que también van a terminar incluso afectando al sector bancario. Porque el nivel de morosidad obviamente va para arriba. Y el planteo es, ¿cuánto le impactó, a qué tasa le impactaba a alguien que estaba usando la tarjeta de crédito la semana pasada? 120%. O sea que por supuesto la gente tiene que empezar a mirar lo que está haciendo con sus cuentas y también dónde está poniendo un pago o está dilatando un pago, cuánto es la tasa de interés. Perdóname, yo soy asesor del Ministerio de Finanzas de la provincia. Y en realidad el ministro Giordano, ¿qué dijo hace una semana cuando lo consultaron? En realidad hay gente que está dilatando el pago impositivo porque la tasa de interés que ofrecen las LEVAC es superior a la morosidad que cobra la provincia. Ahora, ¿qué dijo el ministro Giordano? Yo no puedo subir esta tasa porque si no transformamos en un usurero del gobierno. Es decir, me la tengo que bancar porque en realidad ¿qué otra cosa voy a hacer? No puedo subir la tasa de interés y la morosidad porque en realidad si no entramos a un terreno súper complicado también con los contribuyentes. Lo que tenemos que aspirar es que esto se vaya acomodando. El tema es que esto se va a acomodar no tan rápido como nos gustaría. No tan rápido como nos gustaría. ¿Vos querías comentar? Haciendo una lectura, lo que es la metalmecánica de Las Varillas, que está relacionada con la agricultura y también con la ganadería y la lechería. Tenemos un año muy difícil porque las tasas de interés son altas, no hay una buena oferta
y en intención de compra del productor para la reactivación del año que viene. Bueno, en el caso de los productores lácteos, ¿no es cierto? Digamos, en 2019 vemos un proceso de recuperación porque las exportaciones van a dinamizarse más. Yo tengo acá un pronóstico. El mercado interno va a seguir fusilado en el tema lácteo. Las exportaciones van a dinamizarse. Si uno mira históricamente el sector lácteo, en su mejor momento se llegó a exportar 25% de la producción total. Mi impresión es que el año que viene vamos a superar el 40%. Vamos a ir a una situación totalmente inédita en el proceso. ¿Por qué? Porque el mercado interno va a seguir sumamente golpeado y la única ventanilla de salida del sector va a ser exportar. Lo que pasa es que vamos a exportar, ¿qué? Lo de siempre, leche en polvo, básicamente. Es decir, vamos a ir sobre un proceso de exportación que es de commodities en un contexto internacional que no ayuda. La economía mundial no está bien, pero igualmente tenemos un tipo de cambio. Digo, yo supongo que no puede persistir este tipo de cambio real, tiene que moverse un poco más, tiene que dilatarse un poco, porque digamos, con este tipo de cambio, y podemos exportar iguanas, cualquier cosa, digamos, no es un tipo de cambio que se pueda sostener, es demasiado alto, digamos, para mirar el equilibrio de las cuentas externas, pero yo creo que básicamente tiene que volver a este punto que está acá en términos reales, no sé si se entiende el gráfico, no en términos nominales, ¿no es cierto? Sino en términos reales, este es un punto razonable, se puede mover en este punto, donde estaba antes de este golpe. Este golpe es un golpe exagerado, me parece a mí, en términos de mercado. El de la última semana, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? No, yo agarré la parte fundamentalmente del impacto del tipo de cambio en la actividad productiva agropecuaria. Quedó absolutamente claro y las cadenas son diferentes, los mercados son diferentes y los costos de producción son diferentes. Trasladado esto al sector industrial puntualmente, que no tenga que ver solo con la actividad de agroindustria, sino básicamente otras actividades que ya están radicadas en nuestro sector. Recién hablaban lo metalmecánico, y fundamentalmente en nuestra zona y en nuestra región. El impacto dependerá de la capacidad que tenga el industrial de adaptarse a esos cambios. Digamos, lo que comentabas con la leche en polvo, en este caso, es viable, es el camino también o en el sector del software, que lo explicabas también, el resto de la actividad industrial, porque el mercado interno va a ser planchado y por lo tanto quien toda su producción y su actividad la reduce al mercado interno viene en tiempos muy complejos. Y por otro lado, esa reingeniería de la logística industrial o del negocio de esa industria, ¿cómo va a impactar aún más en el mercado interno, fundamentalmente en la provisión de elementos? Comentábamos que en realidad las importaciones se están derrumbando, porque obviamente un tipo de cambio tan alto hace de barrera de protección para el sector industrial internamente. Lo que pasa es que acá volvemos a distinguir las empresas industriales que operan para mercado interno y las que operan para exportación. Y en realidad algún segmento, el mercado interno va a seguir muy complicado hasta el año que viene. Algún segmento que solo opera para mercado interno, sería la pregunta, ¿puede mejorar su perfil exportador a nivel industrial? Y la verdad es que eso puede ocurrir, pero en casos muy aislados. En casos muy aislados. Porque la mayor parte de las empresas industriales que operan solo para mercado interno tienen serios problemas de escala y de tecnología para competir internacionalmente, digamos. Aún con este tipo de cambio. Y en todo caso deberían desarrollar una logística de penetración que no se hace en 2 semanas, sino que lleva más tiempo, digamos, ¿no? Ahora, sí me queda claro como lectura de mediano plazo, yo al comienzo decía que está la complejidad de lo que se generó en los últimos 2 años y medio en términos cambiarios y la fuga de capitales que hemos tenido, que en realidad en los compromisos con el Fondo Monetario, la Argentina en realidad se está comprometiendo a un tipo de cambio alto por lo menos por 3 o 4 años. O sea que sí marca una hoja de ruta en términos de señal de planificación de negocios. Para decir, bueno, si voy a tener este tipo de cambio por 3 o 4 años, quiere decir que puedo proyectar algún juego de negocios para exportación. Pero el mercado interno está claro que se va a recuperar muy lentamente, porque el año que viene, por más que el número finalmente va a dar positivo del PBI, pero va a dar positivo en un 1,5 a lo sumo. Este año la economía argentina se cae más del 2. O sea que lo que podríamos ver el año que viene es subir el escalón que bajamos en este momento, ¿no?
De tal manera que no hay una señal para el mercado interno muy alentadora, tampoco para el próximo año. Más allá de que la economía empiece en marzo, abril a moverse. Los que están más vinculados al sector agropecuario, sí, por supuesto que sí. Maquinaria agrícola se va a empezar a recuperar después del segundo trimestre del año que viene. Porque el sector agropecuario va a recuperar rentabilidad, aunque va a haber una zaranda, evidentemente. Evidentemente va a haber una zaranda. Yo vengo de reuniones la semana pasada en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Deró. Y ahí que me encontraba que el tema climático lo fusiló a los productores. Lo fusiló. Porque para un productor en Villa María, a lo mejor la caída del rendimiento de soja de la última campaña quedó compensada con un dólar más alto. Ahora, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Deró, los productores no tuvieron cosecha el año pasado, este año. Y están todos endeudados a tasa de interés del, no sé. O sea que ahí tenemos productores que tal vez tampoco salgan aún en esta próxima campaña. Yo me estoy encontrando hoy con cooperativas, acopiadores, sobre todo cooperativas, que en muchos lugares de la región pampeana tienen todas las cuentas corrientes en rojo de los productores. Y que la gran duda es qué tasa de interés le aplican a esa cuenta corriente. Y es todo un problema, ¿no? Es todo un problema. Porque está claro que no todos los productores que están endeudados van a poder salir adelante. Me pasó en Río Cuarto esta semana pasada, empresario del sector de insumos, que me dice, ¿cómo le voy a prestar a este productor? ¿Cómo le voy a entregar a cuenta los insumos si no me pagó los de la campaña pasada? Y ni siquiera sé a qué tasa de interés le voy a estar aplicando lo que me debe. Esto cambia regionalmente, ¿no? Depende de la región, cómo fue el resultado agronómico, cuál es el margen de maniobra que existe entre los productores. Y eso va a definir también la venta de maquinaria agrícola, etcétera, etcétera, el año que viene, ¿no? Los que van a tener oxígeno y los que no lo van a tener. Bueno, el intendente de José Gualdoni. La última pregunta, porque si no se nos va el tiempo, y ya les vamos a explicar cómo vamos a seguir para que quede todo dentro de lo programado. Adelante, intendente. No, una consulta a lo que usted venía diciendo del tipo de cambio. ¿Usted cree que se va a estabilizar ahí? ¿Va a seguir aumentando? ¿Va a seguir la devaluación o va a bajar al nivel que usted considera oportuno para ser competitivo? Porque ya es más competitivo de lo que era necesario, ¿no? En realidad, en el corto plazo vamos a seguir viendo mucha volatilidad probablemente, hasta que las cosas se empiecen a estabilizar. Porque ¿qué pasa? A comienzos de este año, el Fondo Monetario emitió un informe, enero, ¿no? Un informe diciendo, tasas de interés en Estados Unidos van a la suba, el dólar se va a revaluar en el mundo. Y en ese documento, en enero, el Fondo Monetario dijo, si se revalúa el dólar, quiere decir que todas las demás monedas se devalúan frente al dólar. Entonces dijo el Fondo Monetario en enero, dijo en ese documento, dijo, hay dos países especialmente vulnerables. En enero. Turquía y la Argentina. Eso dijo el Fondo Monetario en enero. Cuando yo escucho a un funcionario del Banco Central de la República Argentina y al presidente esta mañana, diciendo pasaron cosas que nos sorprendieron, digo, ¿de qué se sorprendieron? ¿De lo que todo el mundo sabía que iba a pasar? Entonces, por supuesto, te cambió la tasa de interés en el mundo, etcétera, y se produce la fuga de capitales. Ahora, a Turquía y a la Argentina no les tocó ser especialmente vulnerables por sorteo. Les tocó porque tenían las cuentas desequilibradas, ¿puede ser? Claramente desequilibradas. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Las agencias internacionales hoy dudan del funcionamiento de la situación de la economía argentina. Entonces, hace 20 días, antes de este último golpe evaluatorio, y por eso era predecible que esto iba a pasar, una agencia internacional como Bloomberg, la más leída en el mundo, en realidad por los inversores, sacó un informe diciendo, bueno, Turquía fue ya, como diciendo ya chocó el Titanic. Turquía fue. Y después el documento de Bloomberg decía, ¿quién es el que sigue? Y decía abajo, Argentina. Y acá entramos en realidad a las profecías autocumplidas. Porque la agencia podía estar dando algún análisis que podía ser incorrecto, pero ¿qué pasa? Si todo el mundo lo cree, finalmente ocurre, puede ser. Entonces, nada menos que Bloomberg, una agencia internacional poderosísima, que leen todos los fondos de inversión en el mundo. Hace 20 días dijo, el que sigue es Argentina, después Turquía. Después de esa lectura que hicieron muchos fondos de inversión y actores que tenían bonos en Nueva York y en tantos lados, salieron a vender. Entonces, aunque técnicamente uno podía discrepar con ese análisis, se transforma en realidad porque los actores se lo creen y se produce la corrida. El tema es, el gobierno argentino va a recuperar credibilidad
frente a los inversores externos en las próximas semanas? Yo no lo sé. Está claro que va a haber un proceso de ajuste y que va a ir en esta dirección que decimos. Ahora, si la volatilidad del mercado de cambios ya se va a calmar con esto o no, y no es tan fácil de predecir en la lectura de esta semana, ¿no? En la lectura de estas semanas. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el licenciado Carlos Tejiaro. En un momento